בשקט בלי לדאוג, תן לחיות, תן לחיות, תן לישון בשקט בלי לדאוג, תן לחיות, תן לחיות. השמיים נפתחים. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Bien, y en esta continuidad seguimos tratando de traerle la información, la reflexión posible cuando los acontecimientos aún se están dando. 22 horas y 39 minutos. Nos despedíamos el viernes con los deseos obvios de un Shabbat tranquilo, de una linda festividad. Nada de eso se ha dado, y muy por el contrario. Uno de los momentos más dramáticos que se aún están viviendo todavía en Israel de la historia de este Estado de 75 años. El periodista Carlos Gurovich con nosotros. Querido Carlos, difícil saludar con una buena noche o con algún deseo de algo. Te escuchamos porque recién nos decían, todavía hay 4 kibutzim en el sur que están de alguna manera en una batalla cuerpo a cuerpo con los terroristas del Hamas. ¿Qué podrías contarnos? Bueno, voy a empezar porque todavía primer día de combate de esta guerra contra Hamas no ha terminado. Hay todavía algunos puntos donde las fuerzas de seguridad de Israel, ya sea el ejército y la policía, siguen combatiendo, y estos focos en algún momento se apagarán, pero lo que ha quedado del día de hoy es un terrible, gran incendio, por decirlo de alguna manera. Y si te parece, para hacer el análisis como de costumbre, vamos por los 3 círculos para entender un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar, si te parece. Claro que sí. Bueno, empecemos por el círculo interior. Israel hoy ha sufrido una derrota de todo tipo, por decirlo de alguna manera, militar, de inteligencia, de estar a la altura de las circunstancias sabiendo que esto podría ocurrir. Yo cuando hablamos hoy en la tarde, te comenté el 11 de septiembre, yo en mi programa semanal había hecho un análisis en relación al ataque a las Torres Gemelas, basado en un libro escrito en 1962, Señales, que se llama en inglés, acerca de una autora que publicó que Pearl Harbor, los americanos sabían absolutamente todo lo que los japoneses preparaban, y sin embargo fueron sorprendidos. Y yo el 11 de septiembre preguntaba si Israel sabe lo que está pasando en sus alrededores y si está preparado para el momento. Y obviamente que la respuesta hoy es no. Para un país que dice tener el mejor ejército del mundo, el que tiene el mayor poder del mundo, hoy se han quedado todos dormidos. No hay otra palabra. O sea, uno puede protestar contra el gobierno y hoy todo Israel está con el gobierno. Pero con respecto a este círculo interno, hay que decir que aquí hubo una falla más grande que el arco iris, y cuando llegue el momento, más de uno va a tener que dar respuesta. Lo segundo tiene que ver con los sucesos en sí mismos. Este momento, no sé con quién estuviste conversando antes, creo que con Daniel Teitelbaum, pero mientras estoy hablando veo en la pantalla, siguen apareciendo las franjas anaranjadas que anuncian que nos siguen bombardeando en distintos lugares. Israel cuenta, o por lo menos declara, que hay 250 muertos, más de 1.500 heridos, y extraoficialmente se puede decir que hay más de 50 o 55 prisioneros de guerra, para llamar a quienes han sido llevados a Gaza. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, ha sido un fracaso total la manera de defender este país esta mañana, y si bien durante el día
el ejército cumple con su tarea, han eliminado los casi 22 focos en distintas poblaciones que había y han contenido la situación. Hay que, debo decir así, felicitar al Hamas por haber logrado un ataque sin precedentes, haberlo hecho sin que la inteligencia israelí se entere, porque si alguien llega a decir sabíamos pero no hicimos nada, sería esto 10 veces peor. Y tercero, hay que decir que han abierto la lámpara una lámpara del genio, que de adentro ha salido un genio lleno de maldad, eh, y que como todos los genios, una vez que salen, no vuelven a entrar. Y esto ha abierto el segundo círculo. El segundo círculo es qué va a pasar en la región. Netanyahu hoy al mediodía declaró estado de guerra. Hace unos instantes habló el presidente de los Estados Unidos diciendo estamos con Israel. Hablando en porteño básico, los bancamos. O sea, tomen la decisión que tomen desde el punto de vista militar, estaremos con ustedes. Lo que es una carta blanca para poder, en algún momento, quizás que haya un ingreso terrestre a Gaza. Nunca se sabe, porque hay que decir que por un lado, desde 2014, muchas veces uno es crítico de Netanyahu, de su gestión, pero siempre ponderado que fue muy cuidadoso de no ingresar soldados a Gaza. Pero en esta situación es como que más de lo mismo, seguiremos esperando que nos tiren misiles y que la cúpula de hierro consiga invocar el 98% y que soportemos ese 2% que cae y lastima. La población de Israel hoy no está dispuesta. Quiere ir con todo para adelante y borrar al Hamas del mapa. Pero tenemos un problema. Tenemos más de 50 prisioneros dentro de Gaza. Y hay que recordar que para liberar a uno, que fue Gilad Shalit, estuvo 5 años en un subterráneo, en un pozo subterráneo, Israel liberó 1000 terroristas. O sea que todas las ecuaciones conocidas hasta el día de hoy pertenecen al pasado. Hoy empezó una nueva era, una nueva etapa en la zona regional, mientras en el norte una caravana de motonetas con la bandera del Hezbollah se paseaban arrogantes del lado libanés de la frontera. Ahí también un pequeño mal cálculo de alguna de las partes podría terminar con lo que Irán, en definitiva, es el interesado detrás de esto, es buscar un ataque múltiple y simultáneo a Israel. Con la diferencia que Hezbollah está en el sur del Líbano, que es un país soberano, que quizás tiene, después de Argentina, el tercer o cuarto lugar en el mundo en su peor economía en el planeta Tierra, pero bueno, es un país soberano que permite que un ejército terrorista maneje el sur de su país, pero sus oficinas están en el centro, en el corazón de Beirut. Así que en ese círculo ahí hay que tener cuidado de que no ocurra, como se dice en hebreo, una miscalculacia, lo que sería alguien haga mal los cálculos y terminemos enfrentándonos en el norte también. Israel ya ha mandado toda una división para cuidar la frontera y está con los ojitos bien abiertos, no sea cosa que nos sorprendan como esta mañana. Y queda el círculo más abierto. Cuando he dicho que Biden apoya a Israel de manera total y sin ningún tipo de reticencia para que Israel haga lo que tiene que hacer, todos los vecinos están mirando. Uno, con sorpresa, como Israel fue agarrado hoy con los pantalones, ¿puedo decirlo, Miki? Abajo, bien abajo. Y por otro lado, ¿cuál va a ser la respuesta frente a este desafío tanto político como militar? En lo militar, salvando el costo que tiene de vidas de soldados que pueden perderse en esta batalla, no tengo duda que Israel terminará ganando, que el Hamas muestre fotos de victoria. Y aunque tenga 50 prisioneros de guerra, Israel no va a permitir que más de lo mismo siga ocurriendo y va a tomar medidas mucho más drásticas, por lo que nos espera una batalla extensa, muchos días de combate. Pero a su vez hay que decir que por un lado se estaba negociando una normalización, para decirlo de alguna manera, con Arabia Saudita, que hoy ha pedido el cese del fuego. Digamos, lo más asombroso de todo es que sacando, creo que la candidata a presidenta de Argentina, Miriam Bregman, que he leído en un tuit muy rápido, que de alguna manera no condena al Hamas o apoya la liberación de los pueblos oprimidos, he visto que de punta a punta, por lo menos en Argentina,
han respaldado la posición israelí, condenado las acciones del Hamas. Yo he recibido hoy decenas de teléfonos de conocidos, amigos de Argentina y de todo el mundo apoyando a Israel. Lo veo en las redes sociales. eh, es como que el mundo espera la reacción israelí y seguramente hay quienes están sentados hoy en Teherán, frotándose las manos, festejando los 250 muertos y el desastre militar que ha ocurrido, pero yo les diría que tengan cuidado, porque en algún momento Israel puede ser que también, como lo dijo en su momento el director del Mossad, se cobre cuentas con todos aquellos que estiran la mano para tocarnos. Y que en el círculo más grande regional no estoy muy tranquilo por ese lado tampoco, muy preocupado y como te comenté antes, en los tantos años que llevo en Israel, nunca, sacando la invasión de, 1970, de marzo de 1978, algún infiltrado aquí, algún infiltrado allá, nunca Israel vivió una situación como esta y ha sido un día trágico y que aún no ha terminado. Esta última definición, un día trágico y que no ha terminado y que tiene todavía mucho de incierto en términos militares, en términos políticos, en términos de lo que vendrá, que todo esto se está jugando en simultáneo y con todas malas posibilidades. Digamos que de alguna manera cuando uno dice día trágico, Carlos, habla de que cualquier reacción, más allá de lo que ya es una tragedia con los muertos y los heridos y los capturados, cualquiera de ellas es una mala decisión. Ninguna es una decisión que uno pueda decir no va a traer costos, ¿no? Mira, yo sé que quizás para la mayoría de tu audiencia, en Argentina en particular, la última guerra que habrán escuchado hablar fue la de las Malvinas, que fue hace ya muchos años. En Israel quizás estamos más cancheros con esto de que nos tiran misiles y desde hace ya 10 años que está la cúpula de hierro que nos protege, eh, pero no soy optimista. Esta vez tengo que decirte que por lo general, cuando Israel entra en estos circuitos de ataque y contraataque, uno sabe que a los 2, 3 días, 4 como mucho, esto se termina. Y esta vez no soy optimista. Hay que recordar que en el 2014 tomó casi 3 semanas hasta que se llegó a un cese de fuego y que en el momento del cese de fuego el Hamas atacó a Israel, lo que causó la muerte de 2 soldados que hasta hoy en día siguen enterrados en Gaza y que sus padres reclaman que se los devuelvan. Imagínate vos cuántos años han pasado sin que devuelvan a 2 soldados muertos en combate. Pensemos el destino de más de 50 prisioneros, de los que hay una mamá con 2 bebés, hay una abuela que se ve que estaba paseando en su carrito de golf, viste que hay en los kibutzim, se la llevaron puesta con el carrito de golf, eh, jóvenes que estaban en este festival, de 3.000 jóvenes que fueron a festejar Shmini Atzeret, que se festejaba hoy, ayer anoche, y sabemos que ahí hubo una masacre con más de 25 jóvenes muertos, asesinados por la espalda, un pogrom a la Khmelnytsky, digamos. Yo recuerdo cuando iba al Shul y nos contaban que los cosacos entraban con las espadas y le cortaban las cabezas a los judíos en los pueblitos de Ucrania, y por eso las provincias argentinas están llenas de judíos que se escapaban de los países donde perseguían a los judíos, y esto está pasando hoy en Israel. Esto es imposible de creer, créeme que me cuesta decirlo, pensar que hoy en el país donde yo vivo y donde se supone que está el ejército más poderoso de la región, hayan tirado a matar a jóvenes que escapaban como los judíos escapaban hace 150 años atrás. Y el precio a pagar por haber cometido tamaño desafío y tamaña afrenta a Israel no va, no va a pasar así nomás. Por eso soy poco optimista de que esto se resuelva pronto y que cualquier cosa, como vos bien decías, cualquier decisión que se tome va a ser una peor que la otra, porque una va a conllevar a una escalada y temo que en los próximos días esto que vimos hoy va a ser solamente el precalentamiento. Carlos, se está viviendo y se están viviendo las dramáticas, lo que has comentado es muy claro. ¿Ya hay información oficial del nombre de las víctimas o todo esto está postergado? Escuchamos
de mucho caos en términos también de la información que se le da a la población. Bueno, han nombrado solamente a uno que era el encargado de la defensa de uno de los kibutzim en la zona fronteriza con Gaza. No retuve el nombre, lamentablemente no lo puedo repetir, pero bien, como vos lo decís, por el momento el vocero de las fuerzas de Israel ha dicho que la información se dará oportunamente, por muchos motivos. Primero, porque hay mucha gente que no se sabe si está entre los fallecidos, asesinados, o ha sido llevado a Gaza. O sea, es muy difícil hacer las cuentas todavía. Eh, y la información que llega a los medios, bueno, a esta hora ya están todos los medios desplegados en todos lados, pero esta mañana, para quienes no tienen la menor idea, mucha gente comparó lo que pasó hoy con la guerra de Yom Kippur en 1973. Toda la semana pasada, de los últimos 10, 15 días, se estuvo hablando en Israel de la guerra de Yom Kippur, donde uno de los momentos más terribles era cuando los soldados en el frente, en el canal de Suez, pedían: bombardeen algo, manden a alguien, sáquennos de aquí, nos están acribillando a balazos y a bombazos. Y hoy, esta mañana, la gente encerrada en el búnker de sus departamentos llamaba a los canales de televisión para decirles dónde estaban. Los terroristas están en el salón de mi casa, estoy metido en el búnker encerrado, vengan, sáquennos. Y es otro de los grandes temas que deberá debatirse cuando la situación se aclare, es dónde estaba el ejército, cómo pudo ser que le tardó 3 horas el despliegue militar para llegar a los distintos puntos donde los palestinos se paseaban hoy por su casa. Un palestino de Hamas transmitiendo desde uno de los kibutzim, como si me hizo acordar en la guerra del Golfo al muchacho, se me fue el nombre, Embedded, que estaba con las tropas americanas cuando avanzaban en Irak, y recién se empezaba a utilizar la vía satélite con esas valijas grandotas, y él avanzaba con la valija corriendo y contaba vía satélite el avance de la guerra. Y hoy, este chico con un teléfono, terrorista palestino en medio de un kibutz contando, y vos veías por atrás pasar las motonetas de los terroristas, los muchachos armados, escuchaban los tiroteos. Es imposible, es difícil de relatarlo. Parece una película surrealista. Por eso te digo, es un día trágico, un día donde muchos tendrán que rendir cuentas en algún momento más adelante. Ahora todos unidos para defender Israel. Y para cerrar los circulitos, vuelvo al primero. En la política israelí ya hay quienes dicen que Netanyahu ha concluido su gestión como líder. Ahora lo que queda es gestionar esta guerra, y los partidos de la oposición han dicho que ellos se sumarían a un gobierno de coalición ad hoc, o sea, solamente para temas que tienen que ver con el manejo de la guerra. Porque por otro lado, en el gobierno hoy se encuentran extremistas como Ben Gvir y Smotrich, que son dos de la extrema derecha, que si fuera por ellos diría están dispuestos a tener una bomba atómica en Gaza. Créeme. Y creo que Gantz, Lapid, mismo Lieberman, que odia a Netanyahu, con quien fue socio durante más de 20 años, lo odia con profundo odio, el peor odio que se puede ocurrir. Que en la Argentina hablan de la grieta, creo que lo escuché hoy hablando, diciendo: hoy todos somos Israel, hoy yo estoy dispuesto a entrar, díganme qué es lo que hay que hacer, yo pongo al servicio del país también a mi partido, que es lo que corresponde. Pero bueno, lo que corresponderá será que cuando esto termine, Netanyahu debería presentar su renuncia y llamar elecciones, porque este gobierno ha demostrado no cumplir con ninguna de las consignas para las que fue votado, ha creado un caos interno de disidencia por las leyes que intentó pasar, ha creado una debilidad tal que se transmite hacia el exterior, y lo que ha invitado a Irán y a sus proxies, la Jihad Islámica y al Hamas, a invadir hoy Israel y causar el daño que han causado. 250 muertos, 1.500 heridos, y seguimos contando. Horas dramáticas las que se están viviendo, momentos de mucha incertidumbre, dolor. Habrá tiempo para el análisis, la crítica que obviamente va a aparecer, la reacción de Israel que también va a aparecer, aunque ya está
jugándose de alguna manera, pero tendrá que ser la más autocontenida, la más sensata, quién sabe. La verdad que cuando se desatan estos monstruos es muy difícil predecir todo. Carlos, yo quiero como siempre agradecerte, obviamente vamos a estar en línea abierta, seguimos monitoreando. Por primera vez yo contaba en la historia de Radio High, que son ya largos 31 años, decidimos frente a esto que es tan dramático, interrumpir el Shabbat y comenzar una programación especial, porque en Israel no ha habido Shabbat, no ha habido Simchat Torah, es un día de guerra, una guerra de las más duras, de las más cruentas. Hablabas de cómo poder relatarlo, yo pensaba en el secuestro de Entebbe y tantos otros que de alguna manera se dieron, a veces fuera generalmente de Israel, donde, bueno, ciudadanos israelíes hoy están secuestrados en sus kibutzim, en sus casas, e incluso algunos habiendo sido llevados a la Franja de Gaza, a lo que es ese horror. Todo esto todavía se está jugando, momentos muy duros que habrá que superar, pero para eso todavía falta y bastante. Seguimos con línea abierta. Sí. Día uno de una larga guerra. Día uno de una larga guerra. Nos quedamos con eso y esperemos mejores noticias pronto. Carlos, como siempre, gracias y ojalá te dejen descansar, al igual que a todos los ciudadanos un poquito, aunque mientras esto está ocurriendo es muy difícil. Abrazo enorme. Que estén bien. Carlos Gurovich, nuestro periodista habitual de E24 News. El viernes nos saludábamos con el deseo de una linda festividad, de un Shabbat tranquilo. Nada de esto. La guerra en su día 1. Nosotros continuamos junto a usted tratando de traerle información y testimonios desde Israel.